Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridas y queridos oyentes de Radio Sol de los Andes. Les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Momento Literario, un espacio donde celebramos la fuerza de la palabra escrita y nos dejamos llevar por las huellas de la literatura. Mi nombre es Gary Joel Flores Larico y en esta tarde les invito a un viaje especial, a un recorrido por las calles oscuras y enigmáticas del alma rusa, a través de la obra de uno de los escritores más inquietantes y brillantes del siglo XIX, y estamos hablando, claro que sí, de Nikolai Gogol. Y como siempre, no estoy en esta travesía solo, me acompañan tres grandes amigos, con ellos mismos tengo el privilegio de compartir largas conversaciones y tardes de lectura en nuestro querido Club de Lectura Juliaca. Ellos son Dariel, Giselle y nuestro querido presidente Johan. Compañeros apasionados por la lectura que hoy nos están acompañando para descubrir los secretos detrás de estas dos joyas de repertorio gogoliano, que vendría a ser La Avenida Nevsky y El Diario de un Loco. Dariel, Giselle, ¿qué tal ustedes? Muy buenas tardes. Johan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo nos sentimos esta tarde? Perfecto. Muchas gracias por la presentación, Gary. Previamente empezar con un saludo. Hoy día es un día muy especial. La fecha misma, 7 de junio, hoy festejamos el Día de la Bandera y este 7 de junio rendimos homenaje a la bandera del Perú, un símbolo eterno de libertad, coraje y unidad, que su rojo y blanco nos inspiren a construir con honestidad y esfuerzo un país más justo y solidario. No basta con amarla, hay que demostrarlo siendo mejores peruanos cada día. Increíble, mi estimado. Pero antes de comenzar, sería bueno que usted nos podría decir cuál es la biografía de ese enigmático personaje. Claro, empezamos con la biografía de nuestro autor. El día de hoy, como bien lo mencionaste, Gary, nos sumergimos en las calles de San Petersburgo. Primeramente, ¿qué son los cuentos de San Petersburgo de nuestro querido autor Nicolás Gogol? Publicado entre 1835 y 1842, fue publicado así año tras año. Son 5 cuentos. Cuentos de Petersburgo, también conocido como Historias de San Petersburgo. Es una colección de 5 relatos breves de Nikolai Gogol que están ambientados en la ciudad de San Petersburgo. Estos cuentos, publicados entre 1835 y 1842, son conocidos por sus personajes excéntricos y sus historias que exploran la condición humana, la locura y la fantasía y la crítica social, de los cuales vamos a hablar de 2 cuentos en especial, que es La Avenida Nevsky y El Diario de un Loco. En su biografía encontramos lo siguiente, ¿no? Biografía del autor. Nació un 19 de marzo de 1809, cerca de Poltava, Ucrania, Imperio Ruso en aquel tiempo. Actualmente que ya es Ucrania. Falleció el 21 de febrero de 1852 en Moscú, Rusia. Nuestro Nikolai Gogol fue un narrador, poeta y dramaturgo, un autor ruso del siglo XIX. No solo logró innovar en la literatura de su tiempo, sino también inspirar a los grandes de la generación posterior. Hablamos de Turgunev, Dostoyevsky, que hablamos en la anterior radio, en el anterior programa, Tolstoy, incluso a nuestro querido Franz Kafka. Sus obras influyeron significativamente en el rumbo de la literatura rusa. Se considera cimientos del realismo ruso del siglo XIX. Tiene un estilo de realismo y también es precursor de la sátira. En sus libros está muy impregnado lo que es la sátira, en su traducción, que es lo grotesco, y lo sabe utilizar muy bien. Tiene una fantasía y una crítica social en su narrativa. En sus obras más enigmáticas, de las tantas que tiene, podemos resaltar Almas Muertas, de 1842. Su novela más famosa es una sátira de la Rusia feudal y la corrupción de la sociedad. Tenemos El Inspector, una muy buena obra. Esta es una obra teatral del 1836, crítica a la burocracia, exactamente a los funcionarios. Incluso aquí hay una historia bien interesante, pero por el tiempo no lo vamos a mencionar. De ahí tenemos El Abrigo y Los Cuentos de San Petersburgo, de
1835 y 1842. Eso sería un pequeño resumen de la biografía, mi querido Gary. Increíble. Me parece muy chévere, ¿no? Cómo es que esta persona ha tenido un impacto sobre otros autores tan conocidos como Kafka, como Dostoyevsky, ¿no? Y a pesar de que él ha comenzado su carrera literaria de manera estrepitosa, ¿no? Con la publicación de Noches de una aldea cerca a Dikanka, que, bueno, en un principio ha sido un rotundo fracaso y eso nos deja una enseñanza, ¿no? Que a pesar de que no funcione las primeras veces, tenemos que seguir continuando y tal vez en algún momento, así como él, poder trascender, ¿no? Claro, porque él incluso llegó a quemar sus propias obras. Sí, en un acto de locura, ¿no? De locura, ¿no? De decepción, de que no eran tan buenas como él pensaba, ¿no? Pero al final, como te dices, gana el premio y es reconocido por grandes autores, ¿no? Sí, y eso creo que va acompañado porque se vuelve un religioso muy extremista, ¿no? Su muerte ha sido muy interesante, ¿no? Porque muere por ayuno. Sí, muere por ayuno. Por ayuno y ya, pues, y termina muriendo. Entonces, el maestro del hambre. Sí. El maestro del hambre. Entonces, creo que vamos a pasar a la siguiente parte. Creo que sería... Claro, creo que llegamos al punto, Gary, el resumen del primer cuento. Y en esta oportunidad nos va a acompañar la compañera Giselle, que nos va a dar el resumen de la Avenida Nevsky. Giselle. Yo les voy a comentar sobre el resumen de la Avenida Nevsky. Primero me gustaría que, antes de comenzar, me gustaría que se imaginen la calle por la que siempre caminan, la más conocida en su ciudad, ya que aquí en Juliaca nosotros tenemos al Girón Moquegua, y me gustaría que se imaginen, ¿no?, que están ustedes en esa calle, ya que vamos a hablar sobre la Avenida Nevsky, así que para que se familiaricen un poco. En este caso, el autor, Gogol, nos describe a la Avenida Nevsky, una avenida de San Petersburgo que es muy animada, muy encantadora. Nos explica que por la mañana está llena de tipos peculiares, por la noche se transforma en un escenario misterioso, casi engañoso. Y por ello nos menciona que lo que se ve en la avenida por la noche no es de fiar. Posteriormente nos cuenta la historia de dos personajes, Piskariov y Pirogov. Piskariov, un hombre que sigue a una mujer muy hermosa, pensando que es una dama noble, pero descubre con desilusión que es una prostituta. Aún así, se obsesiona con ella, intenta reformarla y sueña hasta con casarse. Sin embargo, la mujer rechaza su idealismo. Sumido en la tristeza, la desilusión, la depresión, acaba suicidándose. Pigorov, en cambio, por su parte, sigue a otra mujer casada, la esposa de un artesano alemán. Intenta seducirla y llega incluso a irrumpir en su casa, pero es humillado y golpeado por el esposo. Sin embargo, a diferencia de Piskariov, este pronto olvida todo al comer un pastel y leer un periódico, mostrándonos lo superficial que es. El cuento termina regresando a la Avenida Nevsky, repitiendo la advertencia de que nada en ella es lo que parece, especialmente de noche. Bueno, en relación a ello, podemos observar dos diferentes personalidades, tanto de Piskariov como de Pirogov. Y hasta podríamos decir que Piskariov fue bastante migajero, como podríamos decirlo ahora, ¿no? Y Pirogov, en cambio, no, bastante superficial. Bueno, me gustaría saber también qué opinan aquí mis compañeros del resumen. El soñador, ¿no? Piskariov es un soñador. Un idealista. Sí, pero quiero resaltar algo como inicia, ¿no? Describiendo a la Avenida Nevsky para entender el superficialismo que quiere decir el autor. Dice, todopoderosa Nevsky, única distracción de Petersburgo, tan escasa en paseos, qué limpia están sus aceras. Y Dios mío, cuántos pies dejaron en ellas sus huellas. O sea, empieza aludiendo y poniéndole un altar a la Avenida Nevsky. Como algo perfecto, pero la realidad es que es solo una capa superficial, pero realmente lo que cada persona que va a esa avenida es un poco impactante, ¿no? Así como las dos historias que nos acaba de comentar, ¿no? Ese gran contraste entre el idealismo y una realidad más real. Sí. ¿Algún comentario, compañero Dariel?
Pues me presento, yo soy Dariel, un placer conocerles a todos otra vez. Sobre la obra que estamos repasando, pues es un cuento bastante interesante porque al inicio te vende una ciudad como que es maravillosa, en especial esta avenida, y cuando acaba el cuento es, no vengan a esta ciudad, sáquenme de aquí. Es un contraste bastante marcado de cómo es que pasa, ¿no? Sus experiencias dentro de la ciudad, nuestro protagonista, de amar a la ciudad de forma superficial a odiarle y querer que lo saquen de ahí. Es una lectura que no se pueden perder. Sí. A ver, Piscario, ¿qué creo? Tengo una pregunta para la mesa. ¿Qué representa para nosotros mismos los distintos personajes que se nos presentan? Tenemos de un lado a Piscario y de un lado a Pigorov. Dariel, ¿cómo tú analizas desde tu punto de vista a Piscario? A Piscario. Sí. Bueno, es una persona bastante tímida e idealista, ¿no? Porque más que todo se parece mucho a un personaje que hemos visto capítulos atrás, ¿no? En la radio. La persona se emociona con la chica que conoció, llegando a toparse con la cruel realidad de que no era lo que él pensaba, ¿no? Que estaba básicamente en un burdel, llegando al punto de decir, no, ¿qué ha pasado? ¿Qué está ocurriendo? Y buscando una solución yéndose al opio, para volver a recordar la imagen de pura, sincera y traviesa, un alma inmaculada, claro, de lo que él pensaba. Es una persona bastante idealista y que sueña, ¿no? Más que todo, vive en su mundo ideal. Para que nuestros oyentes puedan entender un poquito a Piscario, ¿por qué se ilusiona tanto, crea o se idealiza tanto a esta mujer? Dice, citando al libro, Dios mío, qué rasgos tan divinos. La hermosa frente de una blancura cegadora. Estaba animada por el pelo, hermoso como el ágata. Es lo que dice Piscario al verla, que era cautivado y bueno, le sigue hasta su casa, ¿no? Como menciona Dariel, y en su casa se encuentra con una realidad totalmente distinta a la avenida Nevsky. Hay telarañas, suciedad, un desorden, y hay varias mujeres ahí dentro de la casa, pero lo más horripilante es cuando le escucha hablar a esta mujer, ¿no? A esta dama. Y Piscario queda horrorizado por lo que estaba escuchando, ya que él era un joven puro, ingenuo, tímido, que así lo presenta el autor, y queda horrorizado, espantado, y sale despavorido del lugar, corriendo, fuga hasta su casa. Sí, porque ella se burla en la misma obra, le dice, ¿casarme contigo? Claro. ¿Y qué? ¿Vivir de tu arte? O sea, lo dice de una forma tan despectiva, que el pobre Piscario queda abatido, va a su casa y lo primero que hace es estar triste y llorar y bueno. En ahí es donde se queda dormido, ¿no? Ajá. Se queda dormido y sueña de que un carro había llegado donde él y que la chica estaba mandándole para que vaya a una fiesta, ¿no? Sí, la idealiza. Pero la idealización despierta al final que es solamente un sueño, y para seguir mirándolo, apreciando esta superficialidad de esta dama, recurre al opio y ya no quiere salir de su casa, quiere seguir imaginándola o quedándose con la primera impresión que le había dado esta mujer, idealizándola, lo cual esto entra en una repentina depresión, soledad, y termina muriendo, suicidándose, ¿no? Y al final, en este pequeño cuento, nos retrata... esa es de parte de Piscario. Ahora, Pigorov. Ajá, el otro lado, la contraparte. El otro lado. ¿Qué me podrías comentar tú, Giselle, sobre Pigorov? Antes de pasar a Pigorov, primero, nadie debe ser como Piscario. No se ilusionen, ¿no? Si tal vez tú en tu casa eres como Piscario, ve a terapia, porque está muy mal que te ilusiones tan solo viendo la foto, ¿no? En este caso ya actualizándonos, viendo, ¿no?, las fotos en Instagram o viendo videos de TikTok de chicas que les pueden gustar. Entonces no nos ilusionemos. En todo caso, hablando de Pigorov, él, comenzando, él era un militar, ¿no? De ahí como que ya su personalidad él tenía diferente, y pues sí, él era más superficial, más pragmático, ¿no? Lo describe como un militar arrogante, claro, materialista, en cuanto a la moral, mediocre, ¿no?
Y bueno, ¿qué le sucede? Él, recapitulando, él intenta seducir a la esposa de un artesano, por ahí que ya vemos qué clase de moral tenía, ¿no? Lo descubren y lo golpean, pero él no aprende nada de lo que le sucede. Él se va, se come un pastel, lee el periódico y olvida absolutamente todo lo que ha pasado. Y esa parte es Como bastante si nada. curiosa, porque Kaufman y Kunz lo azotan brutalmente, él está indignado, Pigorov jura y perjura que los voy a denunciar, los voy a hacer pagar. Es más, Pero- en una parte menciona que si la sentencia era mínima, iba a ser lo imposible para que esta condena sea la máxima. Máxima posible. Hasta que llega a su casa, ve un pastel, empieza a comer, ya se olvidó de eso. Claro, no, creo que no va a su casa, creo que va a una reunión de generales y coroneles en la cual la superficialidad, hablar de lo banal, e inclusive apreciarlo lo superficial que él es, ¿no? O sea, era un hombre que tenía 10 mujeres a su atrás. Se puso a bailar, soiré, como lo llaman ahí, ¿no? Sí. Y se distrajo completamente, ya ni siquiera sabía si lo habían golpeado o no, ya. Todo quedó en el pasado. Y olvidó totalmente. Sí, y para esto quisiera tomar un poco del comentario de la compañera Gisela y quisiera hacerles esta pregunta a los tres, ¿no? ¿Realmente nosotros ahora vivimos en una avenida Nevsky digital? Donde realmente nosotros nos dejamos llevar por la superficialidad de las fotos o de lo que dice un perfil de Instagram, un perfil de Facebook. ¿Qué me podrías decir tú, Dariel? Bueno, lo que puedo aportar sobre esto es que siempre una primera impresión o un primer vistazo te va a dar una idea general de la persona, ¿no? No es malo, es normal que cuando conoces a alguien te hagas una idea de cómo es él, ¿no? Pero poco a poco esto se puede ir profundizando, ¿no? Conociendo más a la persona, leyendo más, investigando más. Pero se podría decir que esto siempre se había dado, no solo es algo actual, sino es algo de toda la vida, ¿no? Siempre intentamos ver a las personas cómo se visten y cómo hablan, ¿no? Y de esta forma podemos hacernos una idea general de las personas. No es malo, eso sí, pero podemos llegar a conocerlos un poco más, ¿no? Porque muchas veces las mentes más brillantes terminan dando una primera impresión completamente distinta. Ese sería Sí. mi análisis. Sí, porque lo superficial lo reemplaza con lo auténtico, ¿no? Entonces, ya, pero tú, ¿a qué lado te aborcarías? ¿Para el lado de Pirov o para el... bueno, idealismo o ya realismo? ¿A cuál lado tú te vas? Así. Pero es un realismo, perdón, para no contradecir, sino es un realismo vulgar, es un realismo superficial el que tiene Pigorov, ¿no? Entonces, ¿qué sería la forma correcta para ti? Es una forma más neutral, ¿no? O sea, si bien ahora actualmente estamos más plasmados de fingir ser algo que no somos realmente o aparentar cosas, y es de cierto modo lo que el autor en ese cuento nos quiere decir, la superficialidad de las personas. Como dice Ariel, de no dejarnos impresionar por la primera apariencia que nos puedan dar, ¿no? Sino profundizar y conocer la profundidad de esa persona. Una parte del cuento menciona lo siguiente. Dice, al final, ¿no? Ya cuando nos presenta el lado oscuro de la noche, dice, no os fiéis de la Nevsky. Yo, cuando la cruzo, me envuelvo bien en mi capa y procuro no ver nada de lo que me encuentro al paso. Todo es un engaño, todo es ilusión, nada es lo que parece. ¿Creéis que ese señor que pasea con levita de hechura impecable es muy rico? ¿Qué? Todo lo que tiene es la levita. ¿Pensáis que esos dos gordinflones parados ante la iglesia en construcción hablan de su arquitectura? En absoluto. Comentan la extraña postura de dos cuervos que se han posado uno frente al otro. Nada es lo que parece, chicos. No es lo que parece. Exacto. Ahora, compañera Giselle, yo te quisiera hacer una pregunta, ¿no? ¿Tú qué crees que diría Gogol si es que se trasladara al tiempo actual, ¿no? Al vernos a nosotros usar el internet, las imágenes y la cultura del espectáculo, ¿qué es lo que diría? Bueno, diría que estamos, ¿no?, en la avenida Nevsky, así como lo mencionaste, digital, totalmente. Pero ahora es más especializado, podríamos decirlo, ya que nosotros, al elegir darle me gusta a las fotos que queremos o a los gustos que queremos, formamos un algoritmo en el sistema que se nos presenta. Entonces ahora es más especializado
ver, ¿no?, en nuestras pantallas lo que se nos demuestra. Y pues sí, Google estaría muy, no sé, confundido, tal vez como viendo que él ha escrito un futuro en el que vivimos, en el que él ya describió, ¿no?, como la avenida Nevsky. Y así tal cual él demostró en esos dos personajes, por ejemplo, los dos son muy extremistas. Uno se va para el lado de que es muy, se ilusiona mucho, y el otro ya también es demasiado frívolo. Entonces, los dos campos hemos tenido alguna vez todos, ¿no? Hemos estado en esa posición alguna vez todos. Sí. Lo que es real es que se debe ser consciente. En este caso, ya en la era digital, debemos ser conscientes de lo que miramos. No todo es real, así como la avenida Nevsky, no todo es real y no podemos confiar de eso. Esa sería mi opinión. Ya, entonces, para terminar esa primera parte, bueno... La avenida Nevsky engaña siempre, especialmente cuando la envuelve la noche. Nada hay más falso que ella. Vamos a un pequeño corte, mis estimados oyentes. Hemos escuchado en la primera parte un poco de resumen de la avenida Nevsky. Ahora vamos a hablar de la segunda historia de los cuentos de San Petersburgo, que vendría a ser el diario de un loco. Y esta vez nos va a acompañar el compañero Dariel. Un placer compartirles de nuevo este pequeño cuento, ¿no?, que lo vamos a hacer bastante resumido. Es el diario de un loco. Tiene un inicio bastante particular. Comienza con... Bueno, es una obra que empieza con fechas. En este caso empieza con octubre 3. Hoy se ha producido un hecho extraordinario. Por la mañana me levanté bastante tarde, y cuando Mabra me trajo las botas limpias, le pregunté qué hora era. Al enterarme de que pasaban de las 10, me apresuré a vestirme. Francamente, hubiera preferido no ir al negocio, sabiendo de antemano qué cara me iba a poner el jefe de sección. Hace tiempo que me viene diciendo: ¿qué te pasa, amigo? ¿Tienes loca la cabeza? Es una introducción bastante curiosa para un cuentito de este tipo. Conocemos en la primera parte, como contexto inicial, al funcionario, ¿no?, que es Poprinskin, un poco difícil de pronunciar, Poprinskin, que menciona que es un funcionario de bajo rango en San Petersburgo, que siempre anota en su diario las humillaciones cotidianas que recibe, ¿no?, de su jefe, como lo que acaban de escuchar. ¿Qué tienes en la cabeza? Y luego también le dice: ni siquiera pones mayúsculas en los documentos. También tiene una obsesión por Sophie, que es la hija del director, quien empieza a idealizar como un ser inalcanzable, perfecto, inmaculado, que poco a poco se va enamorando de ella, pero no lo dice. También tiene un cierto resentimiento, que es, cada vez que lo insultan siempre menciona: ¿por qué soy un funcionario de 9ª clase? Y empieza a criticar, ¿no?, a sus colegas mejor posicionados, diciendo: él tiene más facilidades, él puede salir, él puede hacer esto. Poco a poco nos vamos metiendo en la obra, viendo que la persona poco a poco empieza a contar más cosas, llegando al punto 2, donde empieza a notarse cierta disparidad con nuestro protagonista, que empieza con un incidente con los perros, que comienza el 4 de octubre. Después de que nuestro protagonista empieza a seguir a Sophie bajo la lluvia, él presencia una escena que es muy surrealista. Se trata de Medji, que es la perra de Sophie, y Fidele, que es una perra de una vecina, y empieza a verlos conversar. Hola Medji, debería darte vergüenza. ¿Qué está pasando? Nuestro autor ve una conspiración entre los perros. Poco a poco empieza a profundizar, empieza a seguir a los perros, empieza a mirarlos, y entonces descubre que Medji escribe cartas, como: es verdad que te escribí, Fidele. Seguramente Polkan no se llevará la carta, refiriéndose al protagonista. Poprinsky roba las cartas del cuarto de Medji, convencido de que están revelando algún tipo de conspiración en su contra. ¿Por qué hablan tanto? ¿Qué está ocurriendo? En el siguiente apartado de la obra también tenemos que Poprinsky empieza a tener delirios de grandeza. Poco a poco empieza a interpretar las cartas caninas como si fueran pruebas de que Sophie se quiere casar con él. ¿Cómo que yo también me quiero casar? Incluso siente que cuando va al trabajo es como un perro, lo golpean y dice: bueno, tendré que ir a mi casa. Me está golpeando otra vez, voy donde mi dueño.
que empieza a cambiar de perspectiva, ya no habla como un humano, empieza a hablar como un perro, empieza a tener una crisis de identidad, llega al punto de decir, espera, soy el rey de España, descubrí mi verdadero linaje, oh, por Dios. Y entonces empieza a caminar, y entre esto se le da la gran y fabulosa idea de visitar el Palacio Real, donde empieza a exigir obediencia a los guardias, quienes básicamente lo ignoran como si fuera un loco más de la calle. Poco a poco seguimos viendo la vida de este personaje hasta llegar a un punto de ruptura con la realidad, donde empiezan a haber entradas caóticas. La primera se muestra en la oficina. Él se niega a trabajar, ya que empieza a acusar a sus superiores de usurpar su trono, porque él es un rey. Empieza a insultar al jefe de sección, llamándolo potarate y polilla burocrática. Luego, después de hacer todo este escándalo, comienza un encuentro con Sophie. Aquí se arma de valor y le declara su amor como si fuera un rey, diciéndole, pronto gobernaremos juntos España. Pero ella huye asustada, porque siente que algo no cuadra en él. ¿Qué está pasando? ¿Quién es este ser? Llegamos a un punto donde poco a poco todos los que le rodean lo ven como si fuera un loco. ¿Qué está diciendo? No se entiende. Y lo encierran en un manicomio, donde empiezan a ver unas últimas entradas, ¿no? Los guardias lo llevan a su manicomio tras gritar, ¡Viva Fernando! ¡Viva Fernando VIII! En una iglesia. Empieza a tener alucinaciones en la celda. Me están torturando por el bien de España, me quitan la piel, pero resistiré. Empieza a interpelar a un inquisidor imaginario. ¿Por qué me azotan si soy vuestro rey? Estas alucinaciones comienzan más y más a incrementarse en el manicomio, hasta llegar a un punto donde ya no se entiende la fecha, simplemente pone fe 41 cha ms ña y al revés octubre, donde menciona, ya no tengo fuerzas para soportarlo, Dios mío, ¿qué hacen conmigo? Me echan agua fría por la cabeza, no me escuchan, no me ven, no me oyen, ¿qué les he hecho? ¿Por qué me atormentan? ¿Qué quieren de este pobre? ¿Qué puedo darles yo si no tengo nada? Ya no me quedan fuerzas, no puedo soportar todos sus tormentos, me arde la cabeza. Y todo me da vueltas ante los ojos. Salvadme, sacadme de aquí, dadme unos caballos rápidos como el viento. Al pescante cochero mío, cascabelead campanillas, volad caballos, sacadme de este mundo, más lejos, más, hasta que no vea nada, nada. Y el cielo cabecea ante mí. Empieza a mencionar más y más, hasta llegar al punto de llamar a su madre. Madrecita, ten compasión de tu hijo enfermo. Pero ocurre algo curioso. De un momento a otro, te menciona. ¿Sabían ustedes que al rey de Argel le salió un lonadillo debajo de la nariz? Y así termina el cuento, señoras y señores. Muy interesante, compañero. Esta historia nos explica un poco de la alienación y la pérdida de la identidad, ¿no? Bajo ese contexto tan interesante. ¿Qué nos podrías hablar tú, Johan? Sin duda un buen cuento. Un gran cuento de cómo nos presenta el protagonista, ¿no? Un trabajador dentro de la burocracia. Pero aquí también el autor usa mucho la sátira. O sea, nos traslada desde la perspectiva del enfermo, del que enloquece progresivamente. Sí. Vemos, o sea, todo lo que nos cuenta de cierta manera tiene una severidad que hasta tú mismo cuando lo lees te lo crees. Porque es desde su perspectiva del enfermo, ¿no? Del que está enloqueciendo. Desde cómo hablan con los perros, cómo se está comunicando, desde que incluso, ¿no? Ahora soy el rey de España. Soy el rey de España. Lo he descubierto, es mi linaje. Con ese tono, con ese énfasis que lo da. Es una obra bastante curiosa y bastante bonita y cortita para disfrutar, pero te da también una perspectiva diferente, ¿no? Sí. Porque nos damos cuenta que es un trabajador que está estresado, ya no puede más, y poco a poco empieza a salir de esa rutina mediante esa locura, ¿no? Creándose historias, como diciendo, me explotan en mi trabajo, lo tengo terrible, pero
mi cerebro se distrae con historias. Su único refugio sería su imaginación. Sí, se refugia en su imaginación. Poco a poco esa imaginación empezó a ganarle, a sobrepasarle, al punto de que ya Era parte de él. Era parte de él. Por ahí, ¿no? Lo decía. Creo que todos en algún momento podemos llegar a sentir eso, estando trabajando constantemente en un lugar, creando una rutina que al final nos llegue a volver un poco locos. La sociedad en sí es insensible y al ser burocrática, bueno, puede llevar loco a cualquiera, ¿no? A nuestra edad también, ¿no? Entre una edad más que todo de desde los 20 hasta los 30 se forma una rutina del trabajo ya. Y Popiokin, con sus delirios de grandeza, ¿no? Y su pérdida progresiva de la realidad, nos muestra que a veces la locura no está en la mente del individuo, ¿no? Sino en el mundo que nos rodea, en la sociedad. Y lo más triste, un poco irónico en este caso, es que mientras Popiokin se imagina rey de España y habla con perros, este sistema que lo aplasta, o sea, ni siquiera nota que él está sufriendo por dentro. Es como si la sociedad tuviera una habilidad de invisibilizar a las personas, dejando que nos hundamos progresivamente en la desesperación y que el absurdo gobierne día a día, ¿no? Eso. Desde el punto de Poprinschin, todo es real, todo es completamente normal, ¿no? Todo es real y como tú dices, poco a poco se va hundiendo. O sea, ¿hasta qué punto el desprecio social puede afectar la mente de una persona? Esta rutina insaciable de la burocracia rusa que cuestiona mucho Nicolai hasta ahora, ¿no? Todo es rutina y como lo describe es una sátira completamente, ¿no? Hasta que lo vuelven loco al protagonista. Sí. Y lo más preocupante de esto es que si te das cuenta y lo adaptas a la realidad, se sigue repitiendo la misma secuencia, ¿no? Donde nosotros estamos siendo guiados bajo lo que el sistema nos está imponiendo, ¿no? Esto de tener desarrollo personal, tener desarrollo económico, tener desarrollo profesional, algo que realmente todos estamos siguiendo la misma línea. Solo que lo preocupante es hasta qué punto uno tiene que, se podría decir, ¿no? Tendría que llegar para ser perfecto o cumplir sus metas. ¿Tú qué podrías opinar, compañera Giselle, tratando de adaptarlo, ¿no? A la realidad, a la actualidad acá en Juliaca, ¿no? Bueno, podríamos decir, ¿no? Que nosotros debemos ser más felices con lo que tenemos, es tratar de escapar de la persona conscientes, ¿no? Por ejemplo, no entrar en esta locura, no imaginarnos cosas que no tenemos, sino ser más realistas, divirtiéndonos, generando nuevas habilidades en casa, con nuestros amigos, para no llegar a esta locura, ¿no? Y si tenemos, por ejemplo, ¿no? En este caso, podríamos escribir un diario, podríamos tener un journal, que la mayoría de chicas hacen, tener un journal para salir un rato, de escapar de su mente y escribir todo, sería algo súper genial, pero también hacerlo. La cosa está en realizar acciones y no solamente tenerlos en pensamientos, ya que nuestro cerebro no es una caja para guardar cosas, sino para procesarlas. Muy, muy interesante. Sí, poco a poco empezamos a ver, ¿no? Como la mente de nuestro protagonista, que su nombre todavía es un poco difícil de pronunciar, Piscarov, se va quebrando, ¿no? Primero, al inicio es como una persona normal que tiene problemas con su trabajo, odia a su jefe porque mucho lo insulta, lo detesta a muerte. Pero poco a poco esos ladridos de los perritos, perritas que están en el barrio, se van convirtiendo como en voces. Y él, ¿qué está pasando? Estoy descubriendo algo nuevo. Se empieza a ver, ¿no? Como poco a poco empiezan a ver otros síntomas, ¿no? Empiezan a haber una paranoia que poco a poco empieza a crecer hasta el punto de ver una interpretación de que los perros escriben cartas, que es una conspiración, que los perros saben su secreto, que empieza a entrar a un ámbito más de esquizofrenia, porque las alucinaciones, si bien conozco en el ámbito psicológico, se pueden dividir, ¿no? En la alucinación como tal y una pseudoalucinación. En la pseudoalucinación, la persona es consciente de que está viendo que algo que no es real, mientras que una alucinación, la persona piensa que es real y no puede salir de este lugar.
podemos ver cómo es que nuestro protagonista pasa de una pseudo alucinación a una alucinación completa, donde va llegando al punto de la megalomanía, donde él se identifica como el rey de España. Él mismo lo menciona incluso en el cuento, diciendo: Fernando VIII soy yo, me persiguen. Y luego viene una regresión, ¿no? Después de sufrir una tortura tan triste que es estar en uno de estos, ¿no?, manicomios, porque antes de las épocas modernas, que ya tenemos las terapias incluso de tercera y cuarta generación, antes era más que todo tratamiento psiquiátrico. Si tenías algún tipo de delirio o lo que sea, una enfermedad bastante grave. Todavía eran experimentales. Y muy experimentales. Te sometían a electroshocks, a baldazos de agua, a gritos, todo para intentar corregir una conducta. Y esto también se muestra, ¿no?, una psicología y psiquiatría incipiente de la época, donde muy precaria. En vez de ayudar al paciente, es más, lo vuelven más loco de lo que ya estaba. Es una forma de denigración al ser humano que él era, llegando al punto donde el mismo protagonista ya empieza a tener un proceso de regresión, ¿no?, donde empieza a llorar como un niño y empieza a suplicar diciendo: mamá, sálvame, y empieza a tener síntomas de catatonia, empieza poco a poco a apagarse, llegando al punto de que su mente, para huir de esta tortura que está sufriendo, crea otra alucinación, que él ya también empieza a escribir, ¿no?, con su último, ¿no? Sabían que el rey de tal tiene esto. Es una obra fantástica, es un cuento muy hermoso. Y una pregunta para todos ustedes, compañeros. ¿Ustedes cuál creen que sería el punto de inflexión, no? Bueno, para mí, en mi punto personal, yo creo que sería algo llamado consumismo, ¿no? Como es que esto lleva a uno a hacer cosas como estar en un trabajo que no quiere para comprar cosas que realmente no necesita, y llevarlo a tal punto que, como en este caso, ¿no?, que lo lleva a la locura, ¿no? Que no importa, ¿no? Odia a su jefe, pero necesita estar trabajando, pues. ¿Tú qué podrías opinar sobre esto sobre el consumismo? A ver, todos entramos a un trabajo por una necesidad, ¿no? Primeramente para solventarnos nosotros económicamente, poder solventar vestimenta, comida y un cuarto donde vivir, una casa. Lo cual está bien, pero el problema es el trabajo. Bueno, hay ciertos trabajos que requieren tanto tiempo, tanta rutina, y tanta exigencia, y no solo exigencia, sino es que la presión absurda y la desvalorización al obrero, incluso al llegar al punto de denigrarlo todos los días, hace que el obrero o esa persona quiera escapar de esa realidad, ¿no? Pero hablamos si estamos en la realidad, ¿a qué realidad nos vamos a ir? ¿O nos vamos a buscar otro trabajo cuando el empleo es escaso? Es el único trabajo que vas a encontrar. Además te quedas porque te dices, ¿no?, pagan bien, pero te tratan de lo peor, y estás todos los días, llegas a casa pensando solamente en eso. Y como mencionaba Giselle, los únicos espacios de cierta manera podrían ser el club de lectura, como lo tenemos nosotros, ¿no?, donde conversamos, vemos, pero estos espacios reales, no encerrarnos en nuestra propia imaginación. O espacios digitales, ¿no? O espacios digitales, que es una escapatoria, sí, de esa realidad, ¿no? Pero no es sano. No, obviamente no es sano. Lo mejor sería, ¿no?, de poder socializar, conversar, entrar en grupos donde promueva la cultura, el deporte, y de cierta manera reduce todo este estrés acumulado en el trabajo, ¿no? O escapar de esa rutina. Y como tú dices, ¿no?, todo para un consumismo, llegar a un punto de consumismo tanto innecesario. Sí, y por eso, compañeros y todos radioescuchas, están invitados este domingo a que vengan a la elección del libro del mes en Girón José Carlos Mariátegui 135. Todos están invitados, hermanitos míos. Giselle, ¿qué nos podrías comentar tú? Bueno, prioricemos nuestra salud mental, ¿no? Creo que una parte muy importante de leer este cuento es priorizar nuestra salud mental. Siendo realistas, todos buscamos trabajo por dinero, por necesidad, por nuestras familias, pero no olvidemos siempre que si nuestra salud mental falla, todo ello nos va a llevar a algo muy malo y nos va a llevar a la locura, así como a Peter. Sí. Por eso, hermanos míos,
Bueno, señoras o padres de familia que están escuchando, incentiven a la juventud, a sus sobrinos, a sus hijos, que vengan a participar de esas actividades o que participen en clubes así como el nuestro o en otros clubes más, que sea presencial, que los ayuden al crecimiento personal y desarrollo de este mismo, para que no se queden sumidos y mucho menos usen mal el tiempo que ellos tienen, puesto que siendo jóvenes es lo peor que podemos hacer, ¿no? Perder el tiempo, así como otros jóvenes pueden estar metidos en vicios o tal vez podría ser en los videojuegos. Por eso mismo, los invitamos hoy día. Hoy día tendremos un evento muy especial, un evento de poesía, arte y música. Estaremos en Immortal Inc. Juliaca. Es el tercer Ajayu, chicos. ¿Cuál es el club de lectura? Va a estar presente, va a estar participando y escuchando a los poetas que van a estar aquí. Si bien es cierto, en Juliaca sí hay puntos de cultura. Y el día de hoy a las 6:00 en Immortal Inc. Juliaca. Nos vemos ahí, chicos. Y así, compañeros. Ya, pero ahí para seguir continuando a la historia, creo que el punto más importante es este, ¿no? De tratar de no sumirnos ahorita en la actualidad en un área más digital, sino tratar de compartir entre nosotros, ¿no? Para tratar de salir de la rutina y poder explorar nuevas facetas nuestras. Dariel, quisiera hacerte una pregunta también. ¿Tú qué podrías opinar sobre todo esto? Pero quiero que lo bases acá, a nuestra realidad. A la realidad actual. Ajá. Bueno, podemos comparar, ¿no?, lo que el autor nos está intentando mencionar en su cuento, ¿no?, porque es básicamente un mecanismo de crítica social lo que hace. En ese entonces la burocracia era una máquina deshumanizante que te hacía básicamente perderte a ti mismo, con una frase que él menciona, ¿no? ¿Por qué los títulos importan más que las personas? Lo podemos llevar a un contexto actual donde el trabajo y otros rangos suelen importar más que incluso el bienestar de las personas. Como una vez se dijo en esto, en un crítico social, en el 1989, donde mencionan que el término de recursos humanos hace que las personas se deshumanicen más, porque ya no se les considera como personas, sino se les considera como simples engranajes en una máquina mucho más grande, que es la modernización. Aparte de esto, también se menciona, ¿no?, una enfermedad de esa modernidad que actualmente también, como lo mencionó nuestro amigo Gary, había, ¿no?, que era, en ese entonces era la obsesión de los periódicos. Como por ejemplo dice, Francia se está quedando sin rey. Ahí es donde se muestra cómo los medios masificaban una alienación. Y era como un tipo de locura colectiva que se producía, una histeria colectiva. Lo mismo que se produce actualmente con algunos medios de comunicación, donde básicamente, como una vez me lo dijo un doctor bastante sabio, antes en los periódicos había todo tipo de cultura, había todo tipo de hechos, días, incluso el calendario, y la página de policíaca era simplemente una cara. Actualmente lo que vemos es que la página policíaca es todo, sí, y la página cultural es a las justas una cara. Entonces, ¿qué está pasando? Está habiendo una alienación, ¿no?, por medio de los medios. Sí, redes sociales, tele, sí, y demás, ¿no? Ajá, por eso se incita a la población a intentar conocer más, no solo de tu cultura, sino de otras cosas. No siempre lo que dice una persona está bien, puede tener peso en tu vida, sí. ¿Por qué? Porque es de alguien experimentado, pero ¿cuál es tu perspectiva a cambio? No podemos vivir simplemente de ideas, idealismos o de lo que nos dicen las demás personas. También tenemos que sacar nuestros propios criterios para ver dónde podemos llegar, hasta dónde podemos avanzar y no estancarnos o compararnos. Eso sería mi análisis. Y sería una pregunta para ti. ¿Y tú qué opinas, el hecho, bueno, qué le podría decir a todas las personas que nos están escuchando ahorita, el hecho de participar en estos espacios culturales que se nos brindan, ¿no? Aunque parece que no hay mucho acá en Juliaca, pero sí existe. Bueno, para todos los oyentes que nos escuchan, que les gusta leer libros, ya sea para hacer una tarea o ya sea para tener un tema de conversación, ¿no? Con alguna, bueno, si eres un hombre, tal vez con alguna chica que quieras
estar, no solamente para preguntar, hola, ¿cómo estás?, sino en verdad hablar de cosas más profundas. Estos espacios culturales te van a ayudar mucho a llenar tu cabeza de información muy, muy valiosa, no solo para ti, sino también para la persona que te escucha. Y si crees que estás solo en tu casa leyendo un libro y nadie entiende los resúmenes que le das, bueno, puedes venir aquí a unirte a nuestro club de lectura para poder conversar con nosotros y también debatir o tal vez discutir con nosotros, ¿no? Si te interesa. Y para finalizar, bueno, con el cuento es que si, claro, no en una sociedad invisible, obviamente quien sea va a querer imaginarse ser el rey de España. Entonces, señoras y señores, hemos llegado al final de este momento, de este hermoso espacio que es Momento Literario, donde hoy hemos descubierto un poco de Gogol y sí, cómo es que Gogol, esa mirada tan irónica a la humanidad y todo más, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes que están acá presentes, muchas gracias Ariel, muchas gracias Giselle, muchas gracias Johan. ¿Quisieran decir algunas palabras finales, Dariel? Mi primera recomendación, mi primera y última recomendación sería, chicos, tenemos la energía, tenemos la fuerza y no se rindan, sigan sus metas porque en la constancia está el éxito. Y como lo dijo una vez algún viejito que conocí, teme más aquel que tuvo miedo y no se arriesgó que aquel que se arriesgó y falló. Por ende, hay que tenernos paciencia, sí, pero también intentemos probar nuevas cosas, arriesgarnos a lo que parece difícil de lograr realizar. Pero esto siempre yéndonos al lado del crecimiento personal, no yéndose a otros lugares prohibidos, como quien puede decir. Muchas gracias, Ariel. Compañera Giselle. Bueno, la reflexión al final, ¿no?, que nos dejan estos cuentos que acabamos de resumir, yo saco lo principal. Cuidemos nuestra salud mental, dejemos a un lado el celular. Ya sé que nosotros nos divertimos y todo, y también queremos buscar información, ¿no? También buscamos información sobre cómo mejorar nuestra salud mental y todo, pero pongámoslo en práctica. Encontramos material ahí que podamos poner en práctica, démonos el tiempo para que no todo solo es trabajar y trabajar, sino es estar bien con nosotros mismos. Ya, muchas gracias. Entonces, últimas conclusiones, ¿no? Muchas gracias por escucharnos. Me siento muy contento de que haya gente todavía que comparta, ¿no? Y como ella dice, ¿no?, reflexiones finales serían que busquen estos espacios culturales para que uno pueda crecer como persona, pues que es lo más importante. Más que todo, si eres joven, busca, desarróllate. Aunque no crean, sí existe acá en Juliaca. Como lo dice, ¿no?, hoy día a las 6 de la tarde hay un evento en Mortal Inc. También a las 6 de la tarde, si no me equivoco, va a venir el maestro Mestre Barrao de Brasil. Va a ser un evento cultural llamado Afro Brasil. También están invitados a las 6 de la tarde. El día de mañana también tenemos tres actividades, se podría decir, ¿no? El día de mañana tenemos en la mañana lo que es... Deportes, como siempre, el Club de Lectura Juliaca fomentando parte de la lectura, el deporte de la mañana. Al mediodía tenemos en el Parque Pulmoncito nuestro proyecto Biblioteca Itinerante Despega tu Imaginación. Está hecho para niños a partir de los 5 años y público en general. De ahí por la tarde continuamos con nuestras actividades. Tenemos elección del libro del mes de junio. Entonces todos están invitados a participar en estos eventos, a participar y hacer cultura. Me quiero despedir con este mensaje. Hoy, entre sueños rotos y diarios delirantes, Gogol nos sigue hablando con una voz que resuena en nuestras ciudades modernas, porque tal vez como él también vivimos entre apariencias y máscaras y soledades que nadie quiere ver. Fomentemos más estos espacios de cultura, convivamos más y aprendamos distintas habilidades para no caer en esta imaginación delirante o en esta rutina de que la burocracia aún está actualmente. Saludos con todos, te paso las últimas palabras, Gary. Listo. Tenemos buenos